Hola, mi nombre es Eber Armando Moncada, soy licenciado en Educación de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia y me dedico a la ilustración, a acompañar procesos creativos, artísticos con grupos de teatro, haciendo utilería, escenografías, y también acompaño grupos de niños y niñas de la ciudad de Medellín que están en situación de vulneración y hacemos procesos de educación en las artes con miras a la transformación social. Con respecto a la obra Casa, es una pregunta sobre qué es para mí la casa. Cuando estaba adolescente tuve que desplazarme hacia la ciudad de Medellín, desde Cisneros, que es el pueblo en el que viven mis papás, y eso generó demasiado movimiento, demasiados desplazamientos a distintos lugares, entonces era sentir no pertenecer a un lugar específico y traté de responder a través de esta imagen cuál era mi pregunta o mi percepción de la casa, como esa cosa que se construye de manera individual y que uno la lleva a todas partes, y es la posibilidad de tener un hogar en cualquier lugar en el que esté. La inspiración surge desde esa pregunta generadora que es ¿qué es la casa para mí? Pero empecé a pensar en qué son esas cosas que me hacen, que me identifican, que me representan, que me han acompañado a lo largo de la vida, y uno de esos elementos, por ejemplo, son los libros. Hay unos libros que tengo desde la adolescencia y que en este asunto de desplazarse a distintos lugares era fácil llevar, y eso se convierten como en objetos importantes, simbólicos, que en el lugar donde esté se hacen parte de mi entorno, de volver santuario, de volver un altar o volver un lugar, volver hogar, ese lugar el que estoy habitando. Entonces decidí buscar cuáles son esos elementos: las plantas, el café, los libros. También quería que fuera una mirada surrealista, entonces es este hombre que se está volviendo casa, pero entonces adentro de su cabeza está el universo. Entonces era poder cargar con muchos elementos diferentes que siento que hacen parte de mi persona. Los aspectos que se pueden resaltar de Casa tienen que ver sobre todo con la simbología de cada elemento que aparece. Cada cosa que está es autorreferencial, hace parte de algún momento de la vida, de sentarse en la mesa con la familia a tomarse un café, también el asunto de haber vivido en el campo y trasladarme con plantas que de alguna manera hacen parte de mi vida y que van acompañándome en el recorrido. Entonces, cada elemento tiene un asunto autorreferencial, es una ilustración que se puede catalogar como autobiográfica, pero que también hace parte de una realidad de muchas personas que habitan en nuestro país y que han tenido que desplazarse por demasiadas razones, situaciones de violencia, situaciones económicas o situaciones, en este caso como la mía, que era para poder acceder a la educación pública. Lo que pretendo comunicar con Revolución Alterada es mi pregunta acerca de la revolución, el sentido de la revolución, por qué hacemos revoluciones, para qué es la revolución, y revisando la historia y viendo todas las revoluciones que hemos tenido, políticas, religiosas, económicas, no estoy satisfecho, no me siento reconocido en todos estos movimientos que han pasado a lo largo de la historia, y me pregunto cuál sería entonces esa revolución. Y justo pienso en el concepto de alteridad, de la otredad, del otro, de cómo me encuentro con el otro, cómo logro reconocer en el otro cosas que hacen falta en mí o cosas con las que me puedo conectar. Y esa es como también la invitación a una revolución que sea
a encontrarse con la alteridad, encontrarse con el otro y darse la oportunidad de descubrir todas las posibilidades que existen en ese encuentro. Los elementos que inspiran esta obra y que se incluyen tienen mucho que ver con las polaridades que existen en este momento en el mundo, derechas, izquierdas, extremos religiosos, movimientos feministas que empiezan a segmentar como esas necesidades de lo humano, de lo social. Y decido incluir en estos dos personajes que aparecen elementos simbólicos, logos, símbolos, colores que puedan hacer sentir que estos dos personajes son personajes opuestos, que se encuentran en las orillas opuestas de las ideologías políticas y religiosas, y que justamente en esa postura cerrada frente al otro se abre una posibilidad de mirarse. Pero entonces esa mirada ya no es una mirada simplemente con los ojos, sino que hay unas manos que intentan tocarse. Es una manera de intentar llegar al otro de verdad, no solamente desde la tolerancia y estableciendo límites, sino en verdad romper esos límites y entenderse con el otro. Para mí esta ilustración es muy significativa porque también fue en un momento del estallido social en nuestro país y el mundo atravesando por un montón de situaciones, y la pregunta era por la revolución, por los cambios, por la transformación, pero también pienso que la mejor revolución es el amor. Y es un amor más allá del amor romántico que hemos aprendido, sino también debe ser consciente del otro, de la necesidad del otro, de cómo mis actos, mis pequeñas acciones, mis pequeñas reflexiones, mis pequeños comentarios pueden afectar, destruir o construir también a quienes me rodean, a la otredad. Y esa es como la invitación. Y también un poco esa es la búsqueda con las disposiciones, con los colores, con los símbolos, como esa posibilidad de encontrarse. Yo creo que el arte puede contribuir a estimular procesos de lectura porque permite que las personas que se acerquen al arte, a la experiencia sensible, puedan expandir como los alcances comunicativos. El arte es una herramienta muy poderosa porque tiene una característica especial, y es que se pone al margen de los estándares o los códigos que están dentro del sistema social. Y entonces siempre está buscando esa periferia, siempre está buscando el margen, siempre está buscando otras maneras de comunicar. Y lo hace a través de lo sensible, del sentimiento, de la emoción, del recuerdo, de la nostalgia, de la melancolía, o sea, como esas cosas que son realmente poderosas en el hombre, en el ser humano, más allá de lo razonable, más allá de lo científico, está todo ese asunto de lo sensible, de lo emocional, y el arte usa ese lenguaje. Entonces nos conmueve por dentro de muchas maneras, pero luego eso se expresa a través de la imagen, a través de la materia, a través del lenguaje, y crea unos códigos, unos símbolos, unas maneras de comunicarse que se vuelven determinantes dentro de la sociedad. Entonces también la imagen a lo largo de la historia ha adquirido un lugar muy importante en todos los mecanismos de comunicación, la señalética, los símbolos, los logos, los códigos. Entonces siempre estamos teniendo un montón de imágenes que llegan, y si no logramos poner una postura o una mirada crítica frente a toda esta información, también creo que empezamos a ser parte de ese movimiento que nos va tragando. Entonces el arte también se instaura ahí en ese movimiento frenético de la imagen y dice: hay otra manera, hay otras preguntas, hay que mirar las otras posibilidades, hay que mirar desde otras fronteras, hay que mirar desde la periferia. Y entonces cambia la mirada del espectador, y no solamente la cambia, sino que también saca de adentro toda esa información, ese bagaje
que trae la persona, que trae el sujeto que se enfrenta a una obra, y entonces crea un diálogo que está más allá de un diálogo meramente razonable, sino que está dado por lo sensible, por la historia, por lo universal, por eso que puede ser, digámoslo, metafísico.